Tus sentimientos no importan. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces tu corazón se encogió al darte cuenta de que tus dolores, tus miedos, tus angustias fueron simplemente ignorados por quienes más confiabas? ¿Estás ahí, con el alma expuesta, las lágrimas rodando por tu rostro, la voz entrecortada intentando explicar el huracán que ocurre dentro de tu pecho, y del otro lado solo silencio, indiferencia o esa frase mortal, supéralo, la vida continúa? Y te quedas ahí, solo con tu océano interior, sintiéndote invisible, irrelevante, como si tus sentimientos fueran apenas una molestia para el mundo. Sé que conoces esa sensación. Sé que has sentido esa opresión, esa soledad absoluta en medio de la multitud. Hoy quiero hablar contigo que cargas ese peso silencioso que aprendiste a tragar lágrimas y sonreír, aun cuando estás destrozado por dentro. Hoy quiero entrar en ese laberinto que construiste alrededor de tu corazón para protegerte. Porque existe un secreto poderoso escondido en esa frase cruel: tus sentimientos no importan. Una paradoja transformadora que puede liberar tu alma de ese cautiverio emocional en el que te encuentras. No desvíes la mirada, no cierres tu corazón. Este mensaje puede ser el punto de inflexión que esperabas desde hace tanto tiempo. Si sentiste el peso de estas palabras, si algo dentro de ti se reconoció en ese dolor, continúa conmigo en este viaje. Lo que descubrirás en los próximos minutos puede transformar completamente la forma en que ves tus sentimientos y tu propia existencia. Permanece aquí, abre tu corazón, porque tal vez esta sea la respuesta que has estado buscando en silencio durante tanto tiempo. ¿Alguna vez te has detenido a observar una tormenta en alta mar? Las olas gigantescas, violentas, implacables, golpeando contra las rocas, desafiando la solidez de aquello que parece inquebrantable. La naturaleza, en su furia máxima, descontrolada, sin pedir permiso ni importarle quién está en su camino. Ahora imagina tus sentimientos como ese mar tempestuoso, esa fuerza arrolladora que parece capaz de engullir continentes enteros. Cuando alguien dice que tus sentimientos no importan, es como si estuviera intentando decirle al océano que no tiene derecho a ser profundo. Pero el océano no pide permiso para existir, simplemente es, y así son tus sentimientos. Existen, son reales, laten dentro de tu pecho con una intensidad que a veces ni tú mismo comprendes. Sin embargo, existe una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. El océano no controla hacia dónde van sus olas, así como tú no controlas qué sentimientos surgen dentro de ti. La ola simplemente aparece, poderosa, instintiva, sin juicio ni intención. El juicio viene después, viene de nosotros, viene de los demás. Llamamos a algunas olas buenas, a otras malas. Algunas apropiadas, otras inapropiadas. Algunas olas reciben aplausos, otras reciben muros. Desde pequeños somos entrenados para ser bomberos emocionales, corriendo para apagar cualquier incendio de sentimientos que parezca amenazador. Los niños no lloran. Traga ese llanto, deja el drama, supéralo y sigue adelante. Como si nuestros sentimientos fueran enemigos a combatir, criaturas peligrosas que necesitan ser domadas, silenciadas, escondidas. Y así comenzamos a construir murallas alrededor del corazón. Ladrillo a ladrillo, decepción tras decepción, invalidación tras invalidación. Construimos fortalezas impenetrables donde guardamos todo aquello que el mundo nos enseñó a esconder. Y dentro de esas fortalezas, en la oscuridad, nuestros sentimientos no desaparecen, se transforman, crecen, se convierten en monstruos que ya no reconocemos, que nos asustan, que eventualmente escapan en forma de explosiones, depresiones, ansiedades, adicciones. En un mundo donde somos educados para pensar que sentir es debilidad, permitirse sentir se convierte en un acto de valentía revolucionaria. Porque cuando alguien dice que tus sentimientos no importan, lo que realmente está diciendo es: tu humanidad me incomoda, tu vulnerabilidad me asusta, tu autenticidad me confronta. Y tal vez este sea el verdadero problema, no tus sentimientos, sino la incomodidad que provocan en una sociedad que prefiere máscaras a rostros verdaderos, superficie a profundidad, apariencias a esencias. Una sociedad que valora más la productividad que la humanidad. Recuerdo a un hombre que conocí hace años, un ejecutivo exitoso, de esos que impresionan a primera vista. Traje impecable, postura firme, mirada penetrante, palabras precisas. Lo que los demás no veían era que todos los días, antes de salir de casa, vomitaba de ansiedad. Todos los días se encerraba en el baño de la oficina para llorar silenciosamente. Todos los días tragaba pastillas para dormir, para despertar, para soportar, porque le enseñaron que sus sentimientos no importaban,
que lo que importaba eran los resultados, los números, el éxito. Hasta el día en que su cuerpo no aguantó más esa mentira y simplemente se desplomó en plena reunión de directorio. Un colapso que lo obligó a enfrentar aquello que había negado durante tanto tiempo, que somos seres de sentimiento antes de ser seres de razón, que negar nuestros sentimientos es como negar la sangre que corre por nuestras venas. Podemos fingir que no está ahí, pero es ella la que nos mantiene vivos. Hay una gran confusión que necesita ser deshecha. Decir que tus sentimientos importan no significa que debas ser controlado por ellos. Decir que tus sentimientos son válidos no significa que todas las acciones basadas en ellos sean justificables. Existe una enorme diferencia entre sentir rabia, lo que es natural, humano, inevitable, y actuar con violencia, que es una elección. Existe una diferencia crucial entre sentir deseo, lo que es natural, humano, inevitable, y traicionar, que es una elección. Tus sentimientos no son tus acciones. Tus sentimientos son como el clima, surgen, cambian, pasan. Tus acciones son como un barco, tú decides hacia dónde dirigirlo, incluso con viento en contra. La verdadera madurez emocional no está en no sentir, sino en sentir plenamente y aún así elegir cómo actuar. En reconocer la tormenta interna sin permitir que destruya todo a tu alrededor. En honrar tus sentimientos sin ser esclavo de ellos. En comprender que sentir miedo no te hace cobarde. Actuar a pesar del miedo es lo que te hace valiente. Sentir rabia no te hace violento. Elegir la paz a pesar de la rabia es lo que te hace fuerte. Sentir tristeza no te hace débil. Permitirte atravesar la tristeza es lo que te hace profundo. Existe una sabiduría antigua que nos enseña que el agua es el elemento más poderoso de la naturaleza, no por su fuerza, sino por su adaptabilidad. El agua no lucha contra el obstáculo, lo rodea, lo abraza, a veces lo atraviesa con paciencia milenaria. El agua no resiste, acepta, se transforma, encuentra nuevos caminos. Tus sentimientos son como el agua. Cuando intentas bloquearlos, encuentran grietas, filtraciones, acaban estallando las compuertas. Cuando intentas congelarlos, se vuelven rígidos, pesados, dolorosos. Pero cuando permites que fluyan, que se muevan, que se transformen, como el agua que se convierte en nube, que se convierte en lluvia, que se convierte en río, que se convierte en mar, descubres el verdadero poder de tu naturaleza emocional. ¿Has notado cómo los niños pequeños sienten todo intensamente, pero por poco tiempo? Pueden estar llorando desesperadamente en un minuto y riendo al minuto siguiente. Esto sucede porque aún no han aprendido a aferrarse a los sentimientos, a crear historias alrededor de ellos, a transformarlos en identidad. Ellos simplemente sienten, expresan y sueltan. En algún punto del camino, nosotros los adultos olvidamos esa sabiduría natural. Aprendimos no solo a sentir, sino a convertirnos en el sentimiento. Soy triste, soy ansioso, soy herido. Como si el sentimiento fuera una característica permanente de nuestro ser y no una experiencia pasajera de nuestra conciencia. Tal vez el primer paso para recuperar nuestra libertad emocional sea cambiar ese lenguaje. No soy triste, sino estoy experimentando tristeza en este momento. No soy un fracaso, sino estoy sintiendo que fracasé en esta situación específica. Este pequeño cambio en el lenguaje crea un espacio entre tú y el sentimiento. Un espacio de respiración, de observación, de elección, porque tú no eres tus sentimientos, así como no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los experimenta, el cielo amplio donde nubes de todo tipo, claras y oscuras, surgen, se mueven y se disipan. Existe una práctica antigua que ha ayudado a millones de personas a redescubrir esta verdad. Se llama mindfulness o atención plena. Es el simple, pero no fácil, acto de observar tus sentimientos sin juicio, sin identificación, sin resistencia. Como un científico curioso que observa un fenómeno natural fascinante, observas el miedo surgir y te preguntas, ¿cómo es esta sensación en mi cuerpo? ¿Dónde exactamente la siento? ¿Qué pensamientos trae consigo? ¿Cómo cambia con el tiempo? Sin huir, sin luchar, solo testimoniando con compasión. Y lo que muchos descubren en este proceso es algo revolucionario. Cuando dejas de luchar contra tus sentimientos, ellos dejan de luchar contra ti. Cuando dejas de intentar escapar de ellos, descubres que son ellos los que pasan.
mientras tú permaneces, como nubes en el cielo, algunas brillantes, otras cargadas, pero ninguna de ellas es el cielo. El cielo permanece vasto, abierto, imperturbable, abrazando todo lo que surge en él. Existe una historia zen que cuenta sobre un monje que preguntó a su maestro cómo lidiar con sus sentimientos turbulentos. El maestro le pidió que dibujara sus sentimientos en un papel. El monje dibujó olas furiosas, vientos fuertes, rayos cortando el cielo. El maestro entonces preguntó, ¿y dónde estás tú en ese dibujo? El monje se confundió, dándose cuenta de que se veía a sí mismo como la propia tormenta. El maestro tomó el pincel y en la esquina del papel dibujó un pequeño barco. Tú no eres la tormenta, dijo. Eres el barco navegando a través de ella. La tormenta es poderosa, real, merece respeto, pero es temporal. Tú permanecerás después de que ella pase. Tus sentimientos no te definen, te informan. Son como un sistema de navegación interno, alertándote sobre lo que está sucediendo dentro y a tu alrededor. La rabia a menudo surge cuando tus límites han sido violados. El miedo frecuentemente aparece cuando algo importante está en riesgo. La tristeza generalmente emerge cuando has perdido algo valioso o cuando necesitas dejar ir. La vergüenza suele surgir cuando has actuado contra tus propios valores. Tus sentimientos son mensajeros, no villanos. El problema no está en sentirlos, sino en no saber cómo escucharlos, interpretarlos, integrarlos a tu vida de forma saludable. La verdad es que cuando dicen que tus sentimientos no importan, te están pidiendo que te desconectes de tu propia brújula interna. Te están pidiendo que ignores las señales que tu cuerpo y tu alma están enviando. Te están pidiendo que habites tu vida como un extranjero, desconectado de tu propia experiencia. Y eso no es solo triste, es peligroso, porque tus sentimientos son una parte vital de tu inteligencia. No la inteligencia racional que resuelve problemas matemáticos, sino la inteligencia emocional que navega relaciones, la inteligencia somática que protege tu salud, la inteligencia espiritual que te conecta a tu propósito mayor. Sin embargo, y esta es la paradoja que pocos comprenden, existe un grano de verdad en la afirmación de que tus sentimientos no importan. No en el sentido de que sean irrelevantes o inválidos, sino en el sentido de que no son lo único que importa. Son una parte de la historia, no la historia completa. Son una voz en el consejo, no el único consejero. Cuando elevas tus sentimientos a la posición de verdad absoluta, cuando permites que se conviertan en tiranos que comandan todas tus decisiones, cambias un tipo de prisión por otra. Imagina una orquesta donde solo los violines tienen permiso para tocar. Por más bellos que sean, eventualmente la música se vuelve monótona, limitada, incompleta. Ahora imagina una orquesta donde solo los tambores son escuchados, la música se vuelve ruidosa, caótica, opresiva. Una vida plena es como una sinfonía donde todos los instrumentos tienen su momento, la razón, la intuición, los valores, los principios, los sentimientos, los instintos. Cada uno contribuyendo con su voz única para crear algo más bello de lo que cualquier voz podría crear sola. Tus sentimientos importan, pero no son absolutos. Son subjetivos, no objetivos. Están influenciados por tu pasado, tus creencias, tu estado físico, incluso por lo que comiste o cuánto dormiste. A veces tus sentimientos reflejan la realidad con claridad, otras veces la distorsionan como un espejo irregular. La sabiduría está en honrarlos sin ser dominado por ellos, en escuchar su mensaje sin seguir ciegamente su dirección, en permitir que enriquezcan tu experiencia sin que determinen tu destino. Existe una práctica japonesa llamada kintsugi, el arte de reparar objetos rotos con oro. En lugar de ocultar las grietas de un jarrón o de un cuenco, el artista las destaca, las honra, las transforma en la parte más bella del objeto. Las cicatrices no son disfrazadas, son celebradas como parte de la historia única de ese objeto, como evidencia de su resiliencia. Tal vez necesitemos practicar un tipo de kintsugi emocional donde nuestras heridas, nuestras vulnerabilidades, nuestros sentimientos más profundos no son escondidos con vergüenza, sino integrados con honor a nuestra historia. Donde las grietas por donde la luz entra, como dijo Leonard Cohen, se convierten en la parte más distintiva y bella de nuestro ser. Porque aquí está la verdad revolucionaria. Lo que hace que tus sentimientos sean verdaderamente importantes no es cuánto importan para los demás, sino cuánto importan para ti. Cuánto estás dispuesto a honrarlos, a darles espacio, a escuchar su sabiduría sin ser consumido por su intensidad. Cuánto estás dispuesto
a ser el guardián de tus propios sentimientos en vez de esperar que el mundo los valide o los albergue. Uno de los mayores desafíos de la vida emocional es aprender a sentir profundamente sin ahogarse en la profundidad. Es como aprender a nadar en el océano. Respetas la fuerza de las olas, sientes el poder de la corriente, pero mantienes la cabeza por encima del agua, mantienes el ritmo de tu respiración, mantienes el movimiento que te sostiene. No es ignorando el océano como aprendes a navegar en él, es desarrollando habilidad, presencia y sabiduría. Recuerdo una mujer que acompañé durante años en su camino de recuperación. Ella creció en una familia donde las expresiones emocionales eran vistas como debilidad. Endurécete, decían. No seas tan sensible. Tus sentimientos no importan. Como resultado, ella aprendió a desconectarse de lo que sentía, a construir una fachada de fortaleza que escondía un vacío interior. Era exitosa por fuera, carrera sólida, relación estable, todo aparentemente perfecto, pero por dentro había un desierto emocional, una sensación constante de estar interpretando un papel en vez de viviendo su propia vida. Fue solo cuando una crisis la obligó a detenerse, una enfermedad autoinmune que su cuerpo desarrolló, como si estuviera atacándose a sí mismo de la misma forma que ella atacaba sus propias emociones, que comenzó el viaje de reconexión con su mundo interior. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de resistencias y retrocesos. Aprender a sentir después de décadas de entumecimiento no es fácil. Es como recuperar la sensibilidad en un miembro adormecido. Las primeras señales de vida vienen con hormigueo, incomodidad, a veces dolor agudo, pero poco a poco fue redescubriendo el mapa de su territorio emocional, fue aprendiendo el lenguaje de sus sentimientos, fue desarrollando el coraje de ser vulnerable no solo con los demás, sino principalmente consigo misma. Y lo que descubrió en ese proceso fue que sus sentimientos no eran enemigos a combatir, eran partes de ella misma, implorando ser escuchadas, abrazadas, integradas. Hoy dice que se siente completa por primera vez, no porque no sienta dolor o miedo, todavía lo siente, sino porque ya no está en guerra consigo misma, porque aprendió que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir todo y permanecer entera. Existe una frase atribuida a Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, que dice: entre estímulo y respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio, esa pausa consciente entre sentir y actuar, es el terreno más sagrado de la experiencia humana. Es donde reside nuestra humanidad, nuestra dignidad, nuestra capacidad de evolución. Los animales sienten y reaccionan instantáneamente siguiendo la programación de sus instintos. Los humanos tienen esa capacidad extraordinaria de sentir, pausar, reflexionar y elegir. No es la ausencia de sentimientos lo que nos eleva, es esa pausa consciente, ese espacio de elección que cultivamos con práctica e intención. Cuanto más practicas habitar ese espacio, más se expande. Al principio puede ser solo un segundo, lo suficiente para respirar antes de responder con ira. Con el tiempo puede volverse lo suficientemente amplio para contemplar múltiples posibilidades, para consultar tus valores más profundos, para alinear tu respuesta con la persona que aspiras a ser. Es en ese espacio donde reside tu libertad, no la libertad de no sentir, eso sería empobrecimiento, no liberación, sino la libertad de no ser tiranizado por tus sentimientos, de no ser rehén de tus reacciones automáticas. El poeta Rumi tiene un poema famoso donde habla sobre una casa de huéspedes. Dice que tratemos cada emoción, alegría, tristeza, depresión, maldad, como un visitante temporal. Recíbelos en la puerta, riendo, e invítalos a entrar, dice. Sé agradecido por quien quiera que venga, pues cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. ¡Qué imagen poderosa! Tus emociones como huéspedes, no como invasores o enemigos. Huéspedes que recibes con hospitalidad, con curiosidad, con respeto, huéspedes que traen regalos a veces envueltos en papel bonito, otras veces disfrazados en embalajes aterradores, pero siempre regalos, siempre mensajeros, siempre maestros, porque al final del día
la verdadera cuestión no es si tus sentimientos importan o no para el mundo, es si importan para ti. Si estás dispuesto a darles el espacio, la atención y el respeto que merecen, no como tiranos a los que te sometes ciegamente, sino como consejeros que escuchas con discernimiento. No como dueños de tu vida, sino como coloristas que enriquecen tu experiencia con tonos y texturas que la razón sola jamás podría crear. Quiero contar una última historia. Hace años, durante un retiro de meditación, un hombre compartió algo que transformó mi comprensión sobre los sentimientos. Dijo: durante décadas luché contra mis emociones difíciles. Intenté suprimirlas, ignorarlas, medicarlas, ahogarlas. Intenté ser más fuerte que ellas. Hasta que un día, exhausto de esa guerra interna sin fin, me di cuenta de una verdad simple. No puedo ser más fuerte que mis emociones porque mis emociones son parte de mi fuerza. Así como no puedo ser más fuerte que mis brazos o más rápido que mis piernas, no puedo superar lo que es parte integral de mi ser. Lo que puedo hacer es aprender a usarlos con sabiduría, así como aprendí a usar mis brazos y mis piernas. No para luchar contra mí mismo, sino para moverme con más gracia por el mundo. Qué invitación poderosa y desafiante. Integrar tus sentimientos como parte de tu fuerza, no como obstáculos a tu fuerza. Reconocer que tu capacidad de sentir profundamente lo que a menudo es etiquetado como debilidad es en realidad una fuente extraordinaria de poder cuando se canaliza con sabiduría, cuando se honra con presencia, cuando se abraza con compasión. Tal vez la verdadera maduración emocional no sea aprender a controlar tus sentimientos, sino aprender a ser socio de ellos. No su amo, no su esclavo, sino su aliado, tu colaborador, tu amigo. Tal vez la verdadera alquimia emocional no sea transformar sentimientos negativos en positivos, sino aprender a extraer la sabiduría de cada uno de ellos, a encontrar el regalo escondido en cada visita, por más incómoda que sea. Y si estás en un lugar donde parece que el mundo entero conspira para silenciar tus sentimientos, para invalidarlos, para disminuirlos, sepas que no estás solo, que existen otros como tú, buscando autenticidad en un mundo de máscaras, buscando profundidad en un mundo de superficialidad, que tu viaje para reconectarte con tu mundo emocional no es debilidad, es un acto de valentía revolucionaria. Es nadar contra la corriente de una cultura que teme la vulnerabilidad, que desvaloriza la sensibilidad, que desconfía de la profundidad, porque tus sentimientos importan no como verdades absolutas, sino como partes preciosas de tu experiencia humana, no como tus amos, sino como tus mensajeros, no como tu identidad completa, sino como colores vibrantes en el cuadro de tu vida. Importan no porque definan tu valor es intrínseco, inalienable, independiente de lo que sientes, sino porque enriquecen tu viaje, porque profundizan tu comprensión, porque te conectan al vasto tapiz de la experiencia humana. La invitación que dejo hoy es simple, pero no fácil. Abre las puertas de tu casa de huéspedes. Invita a todos tus sentimientos a entrar, los brillantes y los sombríos, los cómodos y los incómodos. Ofréceles no resistencia, sino presencia, no juicio, sino curiosidad, no control, sino asociación. Y entonces observa cómo tu vida se expande, cómo tu libertad crece, cómo tu humanidad se profundiza, porque es solo abrazando toda la amplitud de tu experiencia emocional que descubres la verdadera anchura, altura y profundidad de lo que significa ser humano. Si las palabras que compartí hoy tocaron algo dentro de ti, si sentiste un reconocimiento, un despertar, un llamado hacia una relación más consciente con tus sentimientos, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Este video es solo el comienzo de una conversación que puede transformar fundamentalmente tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. En este canal estamos construyendo una comunidad de personas comprometidas no con la perfección, sino con la autenticidad. Personas que están dispuestas a sumergirse en las profundidades de la experiencia humana, a enfrentar los desafíos emocionales que todos compartimos, a descubrir juntos un camino de integración y libertad. Al suscribirte a este canal no estás simplemente recibiendo más contenido, te estás uniendo a un viaje colectivo de transformación. Cada video está diseñado para ofrecer no solo inspiración momentánea, sino herramientas prácticas, reflexiones profundas y perspectivas transformadoras que puedes integrar a tu vida diaria. Estoy aquí, semana tras semana, compartiendo lo que he aprendido en mi propio viaje de integración emocional, en mis estudios con maestros de diversas tradiciones, en mi práctica con miles de personas buscando mayor libertad interior. Si reconoces en ti mismo esa búsqueda, si sientes el llamado
hacia una vida más auténtica, más integrada, más consciente, haz clic en el botón de suscripción ahora. Haz de este momento no solo un punto de inspiración pasajera, sino un hito en tu camino de autodesarrollo. El viaje que estamos recorriendo juntos no es fácil, pero puedo prometerte que es profundamente gratificante. Es el camino del guerrero espiritual, aquel que tiene el coraje de enfrentar sus propias sombras, de abrazar su vulnerabilidad, de transformar sus heridas en sabiduría. Comparte también este video con alguien que sientes que puede estar luchando silenciosamente con sus propias tormentas emocionales. A veces saber que no estamos solos en este viaje es el primer paso para encontrar nuestro camino a través de la oscuridad. Tu simple acto de compartir puede ser la luz que alguien necesita para dar el siguiente paso en su propio viaje de sanación. Recuerda, tus sentimientos importan, no porque el mundo diga que sí, sino porque tú eliges honrarlos como parte preciosa de tu humanidad. Esa elección de estar presente con todo lo que surge dentro de ti es quizás la elección más poderosa que puedes hacer. Y estoy aquí, en este canal, para caminar a tu lado mientras aprendes a hacerla, día tras día, momento tras momento. Hasta pronto, guerrero de la luz. Tu viaje apenas está comenzando.